Mente Mochilera y seguimos entrevistando a profesionales de primer nivel que han dado al Perú algo muy importante dentro del rubro que tienen. Y el día de hoy tenemos a un invitado especial y les voy a contar un poco la historia, ¿no? Cámara en mano, conoció gran parte del mundo. Su profesión lo llevó a recorrer espacios que son muchas veces difíciles de ver. Amigo entrañable y de aventuras del gran periodista Alejandro Guerrero. Trabajó más de 20 años en el Canal 5 y vivió momentos muy importantes del Perú y la televisión nacional, ¿no? Profesor fundador de la Facultad de Comunicaciones de la UTP, en donde hasta el momento, después ya de cerca de 14 años, se dedica a la producción general. Y él, en su vida profesional, es realizador audiovisual. Tenemos el gusto de presentar este día en Mente Mochilera a Luis Cabrera. ¿Cómo estás, Luis Cabrera? Qué gusto. Hola Joan, qué gusto estar contigo. Yo ya me moría de ganas de estar en Mente Mochilera porque siempre te sigo y siempre te veo y decía, ¿y cuándo me toca? Entonces ahora llegó el momento. Qué bueno, Joan. Aquí estoy a tu disposición. Sí, bueno, nosotros cuando estábamos en la universidad, porque nos conocemos en la universidad, en verdad por el nexo del gran periodista Alejandro Guerrero, que ha sido decano muchísimo tiempo en la facultad, conversamos con Luis, con todo su expertise y todos sus viajes, y habíamos quedado en tener una reunión y vino la pandemia y no pudimos tener la reunión y se tuvo que reformular la manera de poder hacerla. Y estoy aquí, Luis, o sea, de verdad te agradezco mucho, porque tú eres un experto en todo lo que es la producción periodística y audiovisual. Cuéntanos un poco, Luis, como para comenzar, ¿cómo ha ido evolucionando la producción periodística y audiovisual en el Perú, desde tu punto de vista? Bueno, ok. Bueno, yo he tenido un poco la suerte de conocer ambos lados, ¿no? La parte analógica y ahora, como le llaman, el mundo digital. La producción en general, la producción y básicamente la producción de televisión ha sufrido muchos cambios y ha tenido en su camino se han ido incorporando muchas herramientas, principalmente la más importante, la herramienta tecnológica, ¿no? Te das cuenta que hay muchos recursos que en el 90, antes del 90, no existían, ¿no? Entonces ahora la tecnología nos da tanto para la preproducción, para la producción general en sí y para la postproducción sobre todo, nos da la posibilidad de brindar muchas alternativas audiovisuales, nos da la posibilidad de jugar mucho con un abanico de posibilidades para poder presentar nuestras propuestas, para poder presentar nuestras ideas, ¿no es cierto? Entonces la tecnología ha entrado, llegó al mundo de la televisión, invadió la televisión y se quedó, te digo, que se apoderó por completo. Sí, exacto, porque ya tú ves que la televisión creció mucho, amplió mucho sus fronteras, ¿no? Hoy tienes mucha televisión vía internet, entonces eso te da una propuesta muy amplia, sumamente amplia. Sería imposible de definir en un solo concepto porque en realidad la televisión hoy en día, tenemos la televisión tradicional como todos la conocemos a través de las estaciones de televisión, digamos, oficiales, ¿no? Tenemos los canales que podemos ver a través del cable, a través del streaming, y bueno, y por último tenemos todos los canales que podemos ver en YouTube y en una serie de plataformas informativas. Hoy en día tú puedes ser dueño de tu propio canal. De hecho, Mente Mochilera es un enorme ejemplo del aprovechamiento sano que se hace de este recurso, ¿no? Porque antes la televisión, pues todo tenías que conseguirlo de manera, digamos, manual, tenía que ser todos los recursos, tenían que ser físicos, todos los recursos tenían que ser conseguidos de manera, digamos, propia, ¿no es cierto? Entonces, imagínate una propuesta de una escenografía,
¿no? Una escenografía, pues tenías a 4 o 5 personas que pertenecían a un canal de televisión y a su vez tenías a otros grupos que se unían a este para hacer una escenografía de un programa. Y tenías que construir esta escenografía con tu martillo en la mano y tus clavos, tenías que armar tu escenografía, cortar con tu serrucho, con tus sierras, y plasmar lo mejor de tus ideas en esto, porque imagínate construir una escenografía con tanto trabajo, ¿no es cierto? Pinturas, luces, mesas, y de pronto lo terminabas y decías, no, eso no es lo que quiero. Dios mío, había que desmontar todo nuevamente y volverlo a realizar. Hoy en día la tecnología te da la posibilidad de con un programa diseñarlo, ver si efectivamente te gusta, le gusta al cliente, le gusta a las personas que, digamos, van a ser parte de este proyecto, y se aprueba y ya se pone, digamos, pues se monta, ¿no? Se hace el montaje. Entonces, mira cómo, por ejemplo, todos estos elementos han ido incorporándose. Hoy en día tenemos, por decirte, que casi todas las producciones utilizan pantallas de televisión como fondos, como lo que yo estoy haciendo ahora, ¿no es cierto? Ahora yo tengo de fondo una pantalla, un LCD que nos permite decorar un poco la parte del fondo. Y ya no existe prácticamente programa, si se quiere, vamos a hablar de la parte periodística, ya no existe un programa periodístico o un programa en sí en la televisión tradicional en donde no veas pues un montón de pantallas o una enorme pantalla gigante, un TV Ball, ¿no? Hay algunos canales que utilizan prácticamente todo el estudio, es una pantalla. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que la tecnología ha llegado para quedarse y para ser parte de la humanidad, pero debemos tener muchísimo cuidado en su uso, porque podemos pecar de un abuso, ¿ok? Entonces, es muy bueno, por supuesto, yo soy totalmente, estoy a favor del uso de la tecnología, porque la tecnología es el mundo de ahora y nos da la posibilidad de todo aquello que te dé la posibilidad de presentar tu idea, porque todo nace de una idea para que se produzca esta magia, la comunicación, hablar tú y yo, transmitir lo que yo quiero decirte, lo que mi cliente quiere decirte, lo que las personas, lo que está pasando en el mundo, lo que nos rodea. Es decir, para poder comunicarnos necesitamos una serie de herramientas. Y si la tecnología que ha venido a quedarse nos va a dar esa facilidad, pues bienvenida, ¿no es cierto? Pero debemos aprender a utilizarla, a dosificarla y a darle un uso correcto, sobre todo para que no se pierda la magia de la comunicación, la magia del mensaje, ¿no es cierto? Eh, la posibilidad que tienen ahora los medios digitales es una posibilidad que no contempla filtros. Por eso es que es muy amplia, por eso es que en realidad todas las personas podemos tener hoy día un canal en YouTube y poner pues contenidos que, si bien es cierto, están protegidos por algunas normas de la propia plataforma, pero son muchísimos más digamos, permeables, tolerantes para publicar cosas que a algunas personas les podría parecer una barbaridad, ¿no? Entonces, no hay un filtro, no es como la televisión, digamos, tradicional, no es como trabajar en un canal de televisión oficial en donde tienes toda una cadena de filtros en donde tu información pasa para que tú puedas tener la certeza de que lo que estás escuchando, de que aquello de lo que te estás alimentando, te va a servir y es cierto, ¿no? Bueno, interesante. La actualidad, uno está viendo televisión, pero ya no solamente ve televisión, sino que ve Netflix, ¿no? A veces pasas y estás con tu celular. Pero yo recuerdo el Canal 5 de tu época, ¿no? Que era pues Exacto. una televisión en la cual tenía muchísima programación importante, bonita. No había Netflix, no había celular,
Y me acuerdo que todo pasaba más lento y nos dejábamos embrujar por los años maravillosos, Salvado por la Campana, por ahí algún programa en vivo, fantástico, etcétera. Cuéntame, de hecho que debes extrañar esa época y debes de tener algunas anécdotas sobre cómo se producía la Claro, televisión en esa claro, época, claro, ¿no? claro. Cuéntanos Bueno, alguna experiencia. de hecho todo ha cambiado mucho, ¿no? Date cuenta, hoy en día ya no hay broadcasting, ¿no? Claro. Tenías pues, tenías a gente como los hermanos Delgado Parker, que tuvieron pues una visión muy futurista sobre lo que podría ser la propuesta audiovisual en aquella época. Apostaron, entre otras personas, apostaron por traer equipos al Perú, por traer tecnología al Perú, por montar una estación de televisión y crear programas y traer programas, ¿no es cierto? Claro. Imagínate, en este país se ha hecho hasta un Miss Universo, ¿no? Wow. Cosas como esas, ¿no? Existía, por decirte, los programas de Pablo de Madalengoltia, que era un programa concurso de conocimientos, ¿no? Existía un programa de entretenimiento como Fantástico, donde había, pues, era un programa de entretenimiento, de diversión, de juegos, ¿no? Por la tarde, existía, por ejemplo, un trampolín a la fama con Augusto Ferrando, ¿no? Que hoy en día sería muy difícil de considerar, pero todas esas cosas, todos esos programas, mejor dicho, eran pues propuestas innovadoras en aquellos momentos, ¿no? Que pasaban por enormes producciones, por tecnologías pues que costaba muchísimo dinero, pero que le daba trabajo a muchas personas, ¿no? Había el Perú, digamos, entró en estamos hablando de los 80, 90, estamos hablando de el Perú entra en una etapa en donde la televisión tiene muchísimo aporte de un lenguaje audiovisual totalmente nuevo, digitalizado, empieza obviamente la televisión a color, empieza la televisión en vivo, empieza la televisión en diferentes propuestas de entretenimiento, de educación, de concurso, y definitivamente Panamericana Televisión y la esquina de la televisión, que yo la recuerdo pues muchísimo, era una estación de televisión en donde había mucho, pero mucho movimiento, porque había mucha producción de programas. Tenías programas desde la mañana, desde que empezabas la mañana, tenías programas informativos como Buenos Días Perú, hasta pues terminada la noche, que tenías en la época de Jaime Bailey terminaba pues pasada la medianoche, ¿no? Y eran programas que se producían en vivo todos los días y que tenías que crear cosas nuevas para cada día, ¿no? Claro. Entonces, los principales programas, concursos que ahora vemos, pues ahora vemos Esto es Guerra, vemos diferentes tipos de programas, concursos que hay y de programas de competencia, ¿no? En ese tiempo eran programas, digamos, formatos mucho más, digamos, mucho más fáciles de desarrollar, ¿no? La televisión todavía tenía algunos límites y de repente, si bien es cierto, era un momento muy audaz en donde para su tiempo eran enormes producciones, pero si tú las comparas con este momento en donde pues ya entra la tecnología, la infraestructura y grandes cantidades de inversión, en donde vemos drones, en donde vemos tomas aéreas, en donde vemos y enormes campos en donde ahora se realizan las producciones, pues eso ahí vas a ver la gran diferencia, ¿no? Pero yo tuve la oportunidad de trabajar en algún momento en un programa como se llamó Trampolín a la Fama, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, Y excelente. La Fama era un programa que en realidad era una locura, ¿no? Pues si bien es cierto, había una pauta, había una producción que tardaba toda una semana para
hacerse ese programa, y se planeaban los juegos, y se construían dentro de un estudio relativamente pequeño, pero que en ese momento era súper grande, el Estudio 5 de Panamericana Televisión. Ahí pasaba todo. Ahí pasaba todo, todo pasaba en un mismo espacio, en un mismo ambiente, ¿no? La parte dramática, la parte alegre, la parte, digamos, actoral, la parte de concurso, todo pasaba en un mismo espacio. Entonces, ese era el reto, ¿no? Era Sí. graciosísimo ver, pues, cómo en un estudio de televisión, mientras un cantante estaba postulándose para ser el mejor, ¿no? Y ganar un premio, tenías al fondo sentados a los conductores y co-conductores en un sillón de sala, ¿no? Claro, Y sí. tenías al musicalizador, que era el señor Otto de Rojas, con su piano, y decoraba, y era parte de la decoración. Era muy gracioso en realidad, ¿no? Pero fue una propuesta muy interesante que fue aceptada por el público durante muchísimos años. Se mantuvo era un programa prácticamente que formaba parte de la familia, ¿no? No había sábado en que la familia no conceptualizara su vida sin que estuviese encendido Panamericana Televisión y escuchar, por lo menos. No importa si no lo estaba viendo porque seguramente estaban preparando el lunch o no sé qué, pero sí, en la casa se escuchaba, ¿no? Y tan pronto había una risotada, uno dirigía la mirada a la televisión y algo está haciendo Augusto Ferrando, ¿no? Algo está pasando con Tribilín, algo está pasando con los personajes que allí existían, ¿no? Entonces era pues muy gracioso porque si bien es cierto, y aunque de repente la gente no lo haya conocido de esta manera, el programa se preparaba toda la semana, pero todo lo que se preparaba era súper gracioso porque llegaba el conductor, que era el señor Augusto Ferrando, y pues finalmente hacía un poquito lo que él había traído en su cabeza. Ese día, ese día de repente se le ocurría jugar con un invitado o hacer algún tipo de broma, o de repente había estado con algún amigo y habían estado en un círculo de bromas que él veía que funcionaba y lo aplicaba, ¿no? Y rompía el protocolo y se salía del libreto y era pues había un concurso, por ejemplo, que era el que me traiga alguien, de los Claro. invitados, que normalmente eran personas de ciudadanos de a pie, de la calle, ciudadanos que iban a hacer sus colas desde la noche anterior. Iban a hacer colas a la esquina de la televisión para poder entrar al programa. Y tenían que llevar cosas que uno no se podía imaginar, ¿no? Un llaverito de calavera, eh, no sé, pues una mega rota, una cosa así, o sea, tenían que llevar, porque él decía, al que me traiga tal cosa, ¿no? Y se le ocurría en ese momento, a que me traiga un arroz con pollo, imagínate. Y no faltaba quien saltaba de su asiento y decía, yo he Y traído un llevaba arroz arroz con con pollo, pollo, qué y llevaba buena. arroz con pollo. Era verdaderamente alucinante. Entonces, cuando había una convocatoria en la esquina de la televisión, el show estaba garantizado. Ah, Entonces, la cantidad de gente que acudía era eh, realmente impresionante, porque tenías a toda la avenida Arequipa, tenías la cuadra 11, la cuadra 10, absolutamente llena de gente, porque ya se iba a presentar un artista internacional. Hoy en día tú te puedes conectar en vivo con un claro. artista y sabes lo que está haciendo en este momento, sabes que está tomando desayuno, sabes que está almorzando, sabes qué le está pasando en este instante. En ese tiempo no. En ese tiempo la llegada de un artista internacional era algo absolutamente inusual. Era un espectáculo digno de una cobertura, pues casi casi como la llegada de las vacunas, para que más o menos los millennials me entiendan, ¿no? O Claro. sea, así como cuando han llegado las vacunas y hemos tenido todo este despliegue, las vacunas por el COVID-19, para que cuando dentro de 50 años nos vean en mente mochilera, entiendan de lo que estamos hablando. La llegada de las vacunas más o menos se compara a la presentación de los artistas que había pues en la esquina de la televisión y era, como te repito, una convocatoria
que te garantizaba un espectáculo fabuloso. Un espectáculo que seguramente nunca lo ibas a olvidar y un espectáculo que se lo ibas a contar a tus hijos, a tus nietos, y era pues todo un despliegue técnico, pero de manera física. Había que tirar cables, o sea, sacar la cámara del estudio, Wow. sacarla a la calle. Teníamos cables pues que transmitían audio y video, cables para llevar los micrófonos, cables para llevar las luces, había todo un montaje de luces, escenarios, en donde se tenía que preparar todo de manera física, ¿no? Hoy en día, pues tú conectas una cámara vía streaming ¿no? Claro. Y tranquilamente todo, ya hoy día pues trabajamos cero cables, ¿no? Entonces, ahora de repente la gente que nos está escuchando decía, pero, nos podrá decir, pero qué peligroso, o sea, ¿cómo podían hacer eso? Así se hacía. Esa era Mm. la manera de trabajar porque no existía la tecnología con la que hoy gozamos, ¿no? Entonces, cosas como esas nos han pasado pues a lo largo de muchos años en Panamericana Televisión. Excelente ese, Luchito. Lucho, ¿y cuándo fue el momento en que empezaste a viajar? Y dentro de tus viajes, danos una anécdota, algo que hayas Bueno, conocido. bueno, esta carrera es en principio, yo considero que la realización audiovisual es un arte. Es un arte que normalmente, y esto lo menciono para que aquellas personas que recién están iniciando en esta propuesta la tengan clara, ¿no? No es un trabajo fácil, ojo, ¿no? Mucha gente piensa, ya me voy a hacer camarógrafo, me voy a hacer realizador audiovisual, porque no tengo que estudiar nada, yo me pongo una cámara en el hombro y yo como soy creativo, ya la hago bonita y ya está. No es así. No es así. Detrás de una producción audiovisual hay muchísimo trabajo, hay toda una propuesta, hay guiones, hay reuniones, hay direcciones, hay todo un mundo que hay que trabajarlo y que si no tienes paciencia, termina pues por decepcionarte, ¿no? La realización audiovisual es, digamos, la parte final es la parte que se ve de todo un trabajo en equipo. Entonces, cuando tú dices voy a estudiar realización audiovisual, dices voy a aprender a trabajar en equipo. Eso es una de las principales cosas que yo le recomiendo a los jóvenes de hoy en día, porque muchos llegan a la universidad o a un instituto en donde ellos finalmente decidan llevar la carrera, pensando que va a ser algo que solo va a ser divertido. Y sí, por cierto, es algo que es muy divertido y que te da muchas ganancias, sobre todo en experiencia, ¿no? Yendo directamente así las cosas a tu pregunta, efectivamente, yo tuve la oportunidad de, luego de trabajar en producción en Panamericana, integrar el equipo de prensa. Yo en prensa he empezado desde cero. Yo he Wow. empezado desde jalar un cable, ser asistente, Mm. ser auxiliar del equipo periodístico y la verdad que yo les recomiendo mucho a todas las personas que estudian esta bella profesión, ya sea de la producción periodística, producción audiovisual o realización audiovisual, eh, que se nutran mucho de los primeros pasos, porque cada momento es importante. Yo he tenido la oportunidad de ser asistente de camarógrafos de gran talla, de realizadores que hoy en día pues, son productores de programas periodísticos y son productores de programas de entretenimiento. Yo he tenido gracias a Dios, la enorme oportunidad, y es que Panamericana era una escuelita. Tiene una Mm. escuelita. En todos los medios de comunicación vas a encontrar a alguien que tuvo alguna relación o trabajó en Panamericana Televisión. Mm. Entonces fue una escuelita que duró hasta los 90 y de ahí se repartió por todos lados, en todos los medios de comunicación. Entonces, quiero
decir que al principio todos estos señores que hoy en día están en puestos importantes estaban en Panamericana y tú tenías la oportunidad de verlos, de conversar con ellos, de ser sus amigos, de ver cómo trabajaban. Imagínate, pues, ser equipo, ser asistente de un equipo de Panorama, ser asistente de un equipo de 24 horas de Buenos Días Perú. Claro. Te daba la enorme oportunidad de aprender desde cómo se preparaba un reportaje hasta cómo se postproducía, ¿no? Cómo se preparaba antes de, cómo se producía, cómo se grababa, se realizaba, se tenía las entrevistas, todo, cómo se editaba, cómo se hacía la postproducción y cómo se presentaba. Entonces, tenías la enorme oportunidad de estar con gente que te enseñaba todos los pasos. Y si no te lo enseñaba, tú lo veías, ¿no? Y así me invadió digamos, este deseo, estas ganas de querer aprender esta profesión, y me metí a estudiar producción de televisión. ¡Wow! ¡Qué Sí, excelente! me metí a estudiar producción de televisión, y, y esto me ha dado la oportunidad, me dio la oportunidad de crecer primero como camarógrafo, ¿no? Luego ya como realizador, y pues he participado en casi todos los programas periodísticos de Panamericana. Eh, Tuve la oportunidad ahí de conocer al comunicador, documentalista, historiador Alejandro Guerrero Torres, con quien me une una muy bonita amistad, en realidad, más que digamos, compañeros de trabajo, hemos sido y somos actualmente amigos. Es un amigo al que yo le tengo muchísimo agradecimiento, y la verdad que le tengo muchísimo cariño, sobre todo, ¿no? Entonces, con él viajamos, hemos viajado, pues, a ver, hemos viajado por un montón de sitios. Hemos llegado, por ejemplo, hasta Israel, ¿no? Hasta ¡Wow! Israel, a Jordania, sí, tuvimos la oportunidad de hacer un, un reportaje que era la ruta de Jesús, ¿no? Que era todo el periplo que uno hace en Tierra Santa, cuando llega y cuando tiene ganas, pues, de conocer la historia y qué es lo que pasó verdaderamente en la vida de Jesús, ¿no? Entonces, y a mí me tocó la enorme fortuna ¡Qué de ir excelente! nada más y nada menos que con Alejandro Guerrero, que era no solamente hacer el trabajo, estar a su lado haciendo el trabajo, sino aprendiendo, escuchando cada parte de la historia. O sea, es como haber tenido un guía personal. Era Claro. alucinante. Eso a mí me pareció muy enriquecedor. Definitivamente ahora les voy a mostrar un extracto, unas partes de cómo realizamos el trabajo, de cómo el producto que logramos. La verdad que es es uno de los trabajos que a mí me da, cada vez que lo veo, porque lo veo frecuentemente, me llena de mucha satisfacción, y me da la oportunidad de decir, Mm. wow, creo que elegí bien. Así como con él, con muchos periodistas, no quiero mencionar más porque de pronto me olvido de alguno y me vaya a ofender a algún amigo. Entonces, pero muchísimos periodistas que hoy en día, pues, dirigen los programas de televisión, estuvieron al lado mío, y tuve la oportunidad de hacer realidad sus ideas, plasmarlas en imágenes, porque de eso se trata, o sea, se trata de captar la idea. El periodista, el documentalista, el cliente, se va a reunir contigo o van a conversar. En prensa es mucho más rápido, este proceso en prensa es mucho más rápido porque en prensa lo tienes que hacer día a día. En prensa se hace incluso de manera lúdica, porque te dan tu cuadro de comisiones y tú ya sabes que tienes que ir a 2, 3 lugares en el día, y sabes pero no sabes con qué te vas a encontrar. Sabes qué historia más o menos vas a cubrir, ¿no es cierto? Sabes qué noticia de repente vas a ir a darle cobertura, pero no sabes
con qué historias te vas a encontrar. Claro. Entonces, esta preproducción, este proceso de preproducción en prensa, se realiza de manera mucho más rápida. Y como te digo, hasta incluso de manera lúdica, porque mientras van bajando a la camioneta, mientras se van acomodando, mientras llegan al lugar y de pronto hacen una paradita para comprarse en prensa es muy usual tomar desayuno al vuelo. El periodista, todos los periodistas, creo, sin lugar a equivocarme, sufren de gastritis, porque comen, desayunan, almuerzan y cenan en el lugar que pueden. Claro. No en el lugar que quieren, en el lugar que pueden. Y normalmente, pues, es camino a una comisión, si te da por ahí entonces, pero ese momento que algunos jefes de información, algunos productores no lo entienden, es muy necesario, porque en ese momento se produce el feedback entre el camarógrafo y el periodista. En ese momento se ponen de acuerdo, sin proponérselo. Se ponen de acuerdo y ya saben, oye, le preguntan de repente, ¿qué nos han mandado? Ah, vamos a hacer tal cosa. Y comienzan a hablar y comienzan a conversar acerca del tema que van a ir a darle cobertura. Esa ya es una reunión de preproducción. Date cuenta. Sí, lo máximo. Exacto, esa es una reunión de preproducción. Entonces, cuando el periodista llega al lugar, está tomando nota, está tomando nombres, está tomando datos, está tomando cifras, está tomando de repente, está consiguiendo alguna evidencia, ya está haciendo su trabajo, pero el camarógrafo ya está contándote una historia, ya empezó el camarógrafo a contarte una historia con imágenes. Ya empezó a armar una secuencia que es una historia solo con imágenes. Es una historia que el periodista podría presentar en su noticiero, incluso sin la necesidad de intervenir con un audio, porque podría poner una secuencia ordenada de imágenes y esto inmediatamente te da la idea de lo que quieres decir, ¿no? Hoy en día, ese trabajo es más competitivo. ¿Ya? Antes te digo que en una comisión éramos pues 5 o 6 medios que estábamos y todos éramos muy amigos y entre ellos incluso decía, oye, ¿cuál es la pepa? La pepa era pues el meollo del asunto, el tema central, qué es lo que vamos a tratar, y se ponían todos de acuerdo y tú veías en la noche de repente la misma historia pero contada de diferentes ángulos. Hoy en día no, hoy en día la historia ya te llegó a tu celular. Claro. Entonces, lo que ha pasado a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche, 12 horas después, ya es lo que le llamamos en prensa un refrito, una noticia que ya pasó, un periódico de ayer. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el periodista? Tiene que esforzarse para que esa historia tenga, en principio, darle oficializar la historia. O sea, tiene esa facultad, porque hoy en día vemos mucho copia-pega, ¿no? Vemos muchas notas, eso es algo que, bueno, que ya lo trataremos en algún momento, pero que lo voy a tratar de una manera muy rápida. Hay una enorme diferencia, y se los digo a los jóvenes principalmente, entre lo que ven en su celular, entre lo que ven en sus tablets, en sus computadoras y lo que ven en la televisión. El trabajo que ustedes ven en la televisión tradicional, en un canal de televisión, es un trabajo que ha sido contrastado, que ha sido validado, que ha sido investigado, que es oficial. O sea, que es una información que tiene todo un trabajo periodístico de soporte. ¿Ok? En cambio, las redes, como no tienen filtro, te sueltan lo primero que escuchan. Te sueltan lo primero que ellos saben. Te dicen, pues no, ¿sabes qué? Lo han visto a Alan García vivo en Colombia. Entonces, eso te lo sueltan a las 9 de la mañana. A las 12 del día, Alan García ya no solo está vivo, sino que está haciendo una fiesta. ¿No es cierto? Entonces, o te dice, son las clásicas fake news, ¿no? Las noticias falsas, ¿no? Aquí la semana pasada mataron a un cómico muy, muy querido por todo el país, que es Melcochita, ¿no? Lo mataron
lo mataron como a las 9, 10 de la mañana. Al mediodía tuvo que salir en un canal de televisión a decir, señores, estoy vivo, no crean en él. Entonces, cosas como esas suceden y ese es el enorme problema de las redes, que no tienen pues este filtro necesario, que no es más que un soporte periodístico. Por eso es que la profesión periodística es tan importante, porque la profesión, porque un programa periodístico, cuando tú estás viendo un programa periodístico, no es lo mismo decir, oye, pero yo esa noticia ya la tengo en mi celular desde la mañana, que no, que te están repitiendo lo mismo. No, señores, lo que ellos están haciendo, te están diciendo, hemos comprobado que esto y esto es cierto, y que esto y esto y esto es mentira. ¿Ok? Entonces, mira la importancia que tienen por eso es que la televisión y los programas periodísticos pues están lejos, lejísimos de desaparecer como muchos expertos dicen. Yo estoy absolutamente convencido de que ni los diarios, ni la radio, ni la televisión, en cuanto a sus formatos periodísticos, van a desaparecer pronto. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque hay todo un trabajo de investigación que ellos hacen a comparación. Las redes hoy en día son, digamos que tienen un tratamiento a veces muy irresponsable, ¿no? Existen se han creado muchos medios de comunicación virtual que no hacen otra cosa que robarte la noticia de otro lado. Imagínate, yo doy la noticia de la llegada de las vacunas y comienza en todas las páginas que hay de internet, llegan las vacunas, llegan las vacunas, llegan las vacunas, llega la vacuna, llega la vacuna, llega la vacuna, llega la vacuna. Es ¿Cuál verdad, es la sí. diferencia de estos 200, 300, 500, miles de páginas que te dicen eso, con un canal de televisión que te lo dice? Que el canal ya llamó a Palacio de Gobierno, ya llamó al Ministerio de Salud, ya contrastó con DHL, ya hizo sus llamadas a Beijing, ya hizo sus averiguaciones con la línea aérea que lo va a traer. Entonces, mira todo ese trabajo que muchas personas solo lo resumen en copiar un titular, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde radica la importancia del peso periodístico que tiene una información que te la dan con todo un trabajo de muchísima gente que hay detrás de brindarte una información, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que yo aprendí para no alejarnos tanto del punto que estábamos tratando. Eso es lo que yo, de eso es lo que yo me nutrí cuando estaba en Panamericana Televisión y en prensa, y estaba pues al lado de periodistas en donde aprendes a valorar la noticia, a valorar la historia. Pasas por una serie de sensaciones, de sentimientos, es el día a día, es no saber, por ejemplo, a dónde te vas mañana. Yo recuerdo, por ejemplo, para la firma del Tratado de Itamaraty, este acuerdo de paz que hubo entre Perú y Ecuador en la época de Fujimori, se viajaba mucho, se viajaba mucho. Y si bien es cierto, yo no fui oficialmente el camarógrafo de Panamericana en Palacio de Gobierno, pues tuve la oportunidad de hacer algunos viajes con el reportero de Panamericana en Palacio. Y, por ejemplo, recuerdo alguna vez que yo llegué a trabajar, me acuerdo perfectamente porque eran las 9 de la mañana y estaba el jefe de informaciones, y yo había ido en realidad con mi pasaje de retorno. Había llegado al canal con mi pasaje de retorno, es decir, con un sol. No había más. Y el jefe de informaciones me dice, Lucho, ¿has traído tu pasaporte? Y yo le digo, no he traído mi pasaporte, está en mi casa. Bueno, pues agarra la móvil, ve a tu casa y prepara tu cámara, porque te vas de viaje a Chile. Porque Wow. recuerda que eran los garantes, ¿no? Chile, Argentina, Brasil, ¿no? Había que ir a hacer había que ir a hacer como reuniones, ¿no? Reuniones que hoy en día se pueden resumir en un Zoom, que se pueden resumir Claro. en una conexión virtual. Había que hacerlas de manera presencial. Entonces, de pronto estaba en Chile y
llamé a mi casa y les dije, estoy en Chile, por si acaso, estoy en Santiago. Ah, ya, ya, gracioso, ¿no? Gracioso, ¿no? Y más tarde, ¿dónde vas a estar? En Argentina, seguro. Justo le digo, precisamente porque termina la reunión acá y nos vamos a Argentina. Y de ahí termina y nos vamos a Brasil. Ah, era. Entonces, haber vivido una cosa como esa ha sido una experiencia, yo creo que única para cualquier ser humano, ¿no es cierto? Entonces, esta carrera te va a traer satisfacciones como esas, te va a traer cosas como esas, pero repito una y mil veces a los estudiantes de comunicaciones, a los estudiantes de realización audiovisual o de producción audiovisual, este es un trabajo que se realiza en equipo. Tienes que aprender a trabajar en equipo. Y de esa manera todo va a ser ya mucho más fácil. Tienes que saber que no solamente lo que ves en la pantalla es el producto final, ya es el plato que se presenta, pero detrás hay toda una preparación, hay toda una elaboración de un plan y hay toda una proyección para que esto pueda ser posible y pueda ser presentable. Hoy abrimos un Zoom, abrimos un Team ya estamos conectados, ya están conectados. Lo que está pasando ahorita, por ejemplo, en el Congreso de la República. El Congreso de la República sigue trabajando a través de vía Zoom y hay incluso transmisiones de eso y hay sesiones parlamentarias en donde todos intervienen pues a través del Zoom. Eso en los 90 era imposible de imaginarse. Claro. Era imposible imaginarse, ¿no? Además había una desconfianza total sobre cómo se iba a validar esta comunicación, en fin, ahora no, ahora ya tenemos una confianza total sobre eso. Entonces, han habido muchas series futuristas, ¿no? Han habido muchas series en donde se plasmaban cosas que parecían imposibles de lograr en su momento, pero que hoy en día son tan sencillas como, por ejemplo, la conexión celular, ¿no? Claro. Y yo siempre digo, esta conexión de mentalistas, ¿no? En donde supuestamente leías la mente o te conectabas mentalmente con otra persona que estaba en otro espacio, en otro ambiente, en otro lugar del planeta. Hoy en día yo eso lo traduzco al teléfono celular. Al teléfono celular, porque tú puedes transmitir en tiempo real lo que está pasando en tu cabeza con cualquier persona, ¿no? Entonces, cosas como esas, cosas tan sencillas. Nosotros, cuando empezamos, recuerdo que teníamos un aparatito que se llamaba Viper, no sé si lo recuerdas, Sí, claro. que solo te transmitía mensajes, Llamadas a una ¿no? central para dar una frase Más y la para dar sellas. una frase, Sí. exacto. Y antes de eso teníamos la radio de frecuencia corta. La radio de frecuencia corta que estaba en las unidades móviles y por ahí te comunicabas y cuando no querías responder decías, está fallando, no se escucha. Eh, y luego pasó el Viper, ¿no? Luego del Viper viene en el 2000, viene celular 2000, viene el zapatófono. Sí. El teléfono que tenía la forma de un zapato enorme y era pues una locura cuando llegó, ¿no? Todos admirábamos el celular y teníamos hasta un poco de temor en utilizarlo porque no sabías pues cómo iba a ser el tema del cobro, el tema de las tarifas, el tema de la conexión. Y las comunicaciones pues han crecido muchísimo, ¿no? Hoy en día la televisión de señal abierta, la televisión, digamos, broadcasting, se nutre mucho, definitivamente, se nutre mucho de páginas, se nutre mucho de canales, se nutre mucho de medios internacionales que normalmente los puedes chequear a través de Internet. Entonces, lo que tenemos que aprender es a tener una convivencia sana, porque lo que sí nos puede hacer mucho daño son los fake news, es decir, las noticias falsas y cuando el trabajo no se contrasta. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Durante la pandemia hubo
una noticia que salió muy rápido, que fue más o menos a mediados de la pandemia, ¿no? Fue más o menos por los meses de octubre, noviembre, en donde se dijo que en Japón había salido, o que en Asia había salido una persona a decir que probablemente ya se había descubierto el COVID-20, la COVID-20. Imagínate, aún no salíamos del horror de la COVID, del SARS-CoV-2, de la enfermedad del COVID-19, y ya teníamos en medios muy importantes, ojo, no quiero mencionar cuál porque ya, bueno, no quiero meterme en líos, pero salió más de un reportero, más de un programa de televisión a decir que ya era oficial la cosa, ya se veía que en el 2000, que ya teníamos el COVID-20 y que ya no solamente teníamos que cuidarnos de la COVID-19, sino que ahora ya no solamente había que buscar vacunas para la COVID-19, sino que también teníamos la COVID-20 encima. ¿Te imaginas algo como eso en medio de una pandemia y en medio de un estado de terror? ¿Te imaginas algo como eso? O sea, era una noticia devastadora, ¿no es cierto? Y resultó ser, pues, que lo entrevistaron finalmente a la persona que dijo esto, al científico que dijo esto, y resultó ser un actor. Es un actor que dijo que estaba haciendo el proyecto para una película y comenzó a dar una serie de versiones. Entre ellas, la más conocida fue que era el guión de una película y que había dicho que eso era así porque él quería grabar el impacto real que veía en los medios, cómo la noticia había impactado en los medios para presentarla después en su película. Y los medios de comunicación tuvieron que salir a rectificarse y a pedir disculpas y a ofrecer disculpas. O sea, ¿te imaginas? Increíble, exacto, exacto. Entonces, cosas como esas son las que pasan cuando no vivimos en armonía, cuando no vivimos en contacto con la realidad y cuando apelamos al facilismo, a no contrastar la idea, a no hacer nuestro trabajo, porque la prensa seria, el periodismo serio, tiene la obligación de hacer todo un trabajo previo antes de presentar una noticia como real, como verdadera, ¿no es cierto? Excelente. Bueno, Lucho, ya estamos llegando al final de esta entrevista maravillosa con toda la información que nos has dado y toda tu expertise. ¿Qué le recomiendas a la gente de Mente Mochilera? Muchos son estudiantes, otros ya están en los medios, eh, para que puedan seguir enfrentando esta vida como realizadores, productores, periodistas. ¿Qué Bueno, pueden? a ver, chicos, yo chicos digo porque bueno, la mayoría el grueso de la población de estudiantes es gente muy joven, ¿no? Pero también en realidad esto es algo que se puede estudiar a cualquier edad. Lo que yo les digo es que esto es una pasión, esto es una pasión y que esto es un arte y como toda actividad artística está llena de pasión. Por lo tanto, hay que enterarse de qué se trata. Hay que primero nutrirse y averiguar qué cosa va a pasar, a qué cosas me voy a enfrentar, qué cosas tengo que estudiar. No solamente dejarse guiar por los productos finales, es decir, el programa que ya está terminado, que ya está presentado, que es exitoso, la nota que en realidad te llevó a conocer tal lugar o tal autoridad o tal personalidad, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a personajes que yo en mi vida iba a creer conocer, ¿no? Como el Papa o presidentes de la Wow. República de diferentes países. Y he tenido la oportunidad de viajar muchísimo, ¿ya? Entonces, ese aparatito que ustedes ven ahí atrás mío, me dio la oportunidad de viajar por muchos lugares. Me dio la oportunidad de conocer cosas que seguramente con mis recursos propios jamás hubiese podido conocer. A lugares donde incluso ni con dinero hubiese podido llegar, ¿no? Cuando llegamos, por ejemplo, a Israel, tuvimos la oportunidad de acceder a lugares donde solo acceden
personalidades privilegiadas. Y era porque Israel estaba en una promoción de sus destinos, estaba dando como una especie de promoción humana, cálida, de buena acogida en su territorio, ¿no? Y eso es lo que quería transmitir al mundo. Y así como nosotros, fueron periodistas de diversas partes del mundo para que Israel pueda dar a conocer las bondades de su país, ¿no es cierto? Entonces, para que esto pueda suceder, nosotros tuvimos la oportunidad de entrar a lugares, a templos donde el ser humano común y corriente jamás hubiese podido llegar. Entonces, esta profesión te da eso y muchas cosas más, pero te exige en primer lugar trabajo en grupo, te exige en segundo lugar investigar, te exige hacer todo por ejemplo, un estudio de lo que es el lenguaje audiovisual, de lo que es la producción audiovisual, de lo que es la postproducción, ¿no es cierto? Eh, Hay mucho trabajo, hay muchísimo trabajo. No crean que solamente ustedes van a trabajar en un canal de televisión o van a trabajar en una productora, no. No se circunscriban a solo y no crean que solamente van a ustedes a trabajar en eso. Hoy en día, cualquier político, cualquier empresario, cualquier personalidad que tenga una presencia mediática, antes de contar con un asesor legal, con un asesor contable o con un asesor financiero, debe contar con un asesor de imagen. Ese asesor de imagen es el productor periodístico, el productor audiovisual, el realizador, el comunicador en sí. Entonces, miren todo el trabajo que hay. Imagínense todos los bancos, todas las mineras, todas las empresas formales, todas las instituciones públicas, desde el Palacio de Gobierno hasta la municipalidad más pequeñita, tiene y debe tener un comunicador. Entonces, imagínense la enorme cantidad de trabajo que hay, y no les hablo de todas las plataformas que hay por Internet. O sea, hay campo de sobra para todos. Incluso yo podría animarme a decir que faltan comunicadores, pero hay de los buenos y hay de los otros, ¿cierto? Hoy en día, una de las grandes críticas que se le hace a este gobierno de transición es la falta de una buena comunicación. Y no es una crítica personal, estoy transmitiendo lo que yo leo en los medios de comunicación. Entonces, miren cómo los errores, cuando no se hacen bien las cosas, pueden llegar hasta qué nivel, hasta niveles tan altos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debo hacer yo como persona que dice, ah, ya, quiero ser un comunicador, ¿no es cierto? Pues debo primero averiguar, saber a qué me voy a enfrentar. ¿Ok? No solamente pensar en que ya mañana, de la noche a la mañana, voy a ser el presentador del programa periodístico más exitoso de la televisión. No es así. No es así. Hay todo un trabajo previo, hay que pasar por un trabajo de principiante y es necesario, ojo, es muy necesario porque hay que aprender todo lo que hay en el campo para poder después dirigir y poder ser cabeza o líder de grupos, ¿no es cierto? Entonces, mi máximo consejo o mi mejor consejo es investiguen, es averigüen y no solamente se dejen llevar por lo que se ve, por la parte externa, ¿no es cierto? Sino averigüen qué es lo que hay adentro, qué cosas voy a tener que estudiar, qué cosas voy a tener que aprender, y si soy capaz de estudiar y de poder aprender todo eso que me exige la carrera. ¿Okay? Muchas gracias, Lucho, nos has nutrido con toda tu información, sobre todo la experiencia que uno tiene ayuda muchísimo. Y bueno, ya saben, amigos de Mente Mochilera, si les ha gustado esta entrevista, pueden dejar su comentario debajo del video, hacerle alguna pregunta a Lucho que él les contestará.
También pueden compartir el video y, bueno, suscribirse al canal. Y nuevamente, muchísimas gracias al realizador audiovisual, al amigo Luis Cabrera, por habernos dado este espacio con tanta información y sobre todo habernos dado una clase, una masterclass. Bueno, yo finalmente te agradezco, Joan Manuel, tú eres mi amigo personal, eres Sí, una persona a la cual yo admiro mucho porque siempre estás teniendo cosas nuevas, siempre estás investigando nuevos campos, siempre le estás dando, con estos ejemplos, le estás dando muestras a los jóvenes de todo lo que se puede hacer cuando uno tiene las ganas de hacerlo, cuando uno tiene el ímpetu, cuando uno se lo propone. Y qué bueno que este proyecto que yo lo vi nacer de repente en los pasillos de la universidad como una idea, como una propuesta, como una conversación, hoy en día ya es un programa que la gente lo reconoce, que la gente lo sigue, que la gente definitivamente es material de consulta en muchos casos, y qué bueno haber podido ser parte de Mente Mochilera. Qué bueno que se haya cumplido mi sueño de que me entrevisten en Mente Mochilera y qué bueno de haber pasado esta parte del tiempo conversando contigo sobre temas que nos agradan a ti y a mí y sobre cosas que definitivamente siempre, puntos de vista que siempre estamos intercambiando y que no hacen otra cosa más que darnos herramientas para poder guiar a los alumnos a que tengan pues, a que cada día tomen mejores decisiones, a que sepan qué cosas pueden hacer con todos los recursos que tienen en sus manos y que pueden ser felices con la decisión que tomen. muchas gracias, Luchito. En verdad, también fue un sueño mío, que en verdad fue un sueño, creo, de ambos, porque estábamos en los pasillos de ahí de la facultad y vino el COVID y nos alejó a todos. Pero ahora, pues, estamos unidos por medio de del Zoom, ¿no? El Zoom se volvió milagroso para todos, para conversar Para y otra más. todos, exacto, exacto. Bueno, Luchito, muchísimas gracias, amigo de Mente Mochilera. Nos vemos en una próxima sesión. Chao. Ah,